CRB o complejo respiratorio bovino. Muchos han de conocer esta enfermedad, pero lo que muchos no conocen es que este padecimiento es dado a la interacción de varios virus. Uno de estos virus es el VRCB o virus respiratorio sincitial bovino. Vacuna, separa, vigila. Pérdidas evitadas por VRCB. Mi nombre es Kenia Sosa y les vengo a hablar un poquito sobre este virus. Pues bueno, en inglés, por sus siglas VRCB, significa virus respiratorio sincitial bovino. Ese normalmente está asociado a la enfermedad respiratoria bovina, neumonía enzootia, síndrome respiratorio bovino y al que ya les mencioné, CRB, complejo respiratorio bovino. Pero bueno, ¿qué es VRSB? Este significa virus respiratorio sincitial bovino. Es un virus RNA de sentido negativo, helicoidal, de cadena simple y envuelto. Pertenece a la familia Pneumoviridae y al género Orthopneumovirus. Este infecta tanto las vías respiratorias altas como las vías respiratorias bajas, es decir, afecta el epitelio respiratorio de los bovinos y actúa como un agente primario, como les mencioné, del CRB. Hablemos un poquito de su historia. Este fue reconocido como patógeno de importancia en los 60, pero fue aislado por primera vez en 1970 en Europa y 4 años después en Estados Unidos. Tras su identificación, más tarde, en 1990, el virus fue clasificado en la familia Paramyxoviridae, su familia Pneumovirinae y el género Pneumovirus. Más tarde, del 2000 al 2015, con todos los avances que se tenían en la tecnología, ya se le reconoció en un grupo aparte y diferenciado, pero dentro de la familia Pneumovirinae. Después, en 2016 y 2019, el ICTV realizó una reclasificación de este virus y se creó a la familia Pneumoviridae. Y el género se dividió en dos, en ortopneumovirus y metapneumovirus. Bueno, entonces, actualmente se le clasifica de la siguiente forma. El orden es mononegavirales, la familia Pneumoviridae, género Orthopneumovirus y la especie Bovis. Mortalidad y morbilidad. En este caso, la mortalidad es generalmente baja. Esto dado que son en infecciones no complicadas o en animales que tienen un buen manejo, una adecuada inmunidad materna o que no tienen infecciones secundarias. Sin embargo, el VRSB actúa como un agente primario y predispone a infecciones secundarias como mangina histolítica, pasterela o histofilus. Esto incrementa la gravedad del cuadro y en brotes severos y en becerros jóvenes llega a tener una mortalidad del 10 hasta el 30%. En cuanto a la morbilidad, suele afectar a animales jóvenes dentro de 1 a los 6 meses y llega a tener hasta el 80% de morbilidad en los terneros o en los becerros. Signología grupal. En grupo, este sí presenta una alta morbilidad, llega a haber incremento de casos de enfermedades respiratorias, tos frecuente y generalizada, o sea, en todas las vacas, descarga nasal o tienen mucho moco y este moco incluso llega a ser blanco por secreciones mucopurulentas. Llegan a presentar disnea expiratoria, respiración abdominal marcada, taquipnea, fiebre moderada de 40 a 41 grados, depresión, letargia y disminuyen su consumo de alimento y agua. Morfología. Como ya se había mencionado, este es un virus envuelto, RNA monocatenario de sentido negativo y es no segmentado. Posee una nucleocápside helicoidal, viriones pleomórficos, es decir, de forma circular, de forma esférica, y tiene en su nombre la palabra sincitial, ya que dado su efecto citopático.
ya que al producir la enfermedad genera sincitios, esta acumulación de células. Y pues tiene genes y proteínas específicas. Tiene genes no estructurales, NS1, NS2, nucleoproteínas, o sea, proteínas de la cápside, fosfoproteínas, proteínas de la matriz, hidrofóbicas pequeñas, glucoproteínas de fusión, glicoproteínas de unión principal, más proteínas de la matriz, proteína polimerasa grande y genes que codifican a ciertas proteínas. Aquí una imagen. Aquí vemos cómo se encuentra la que les mencionaba, la proteína de la matriz, cada una de las proteínas que les mencioné, la N, la P, la M2. Bueno, este virus se distribuye a nivel mundial. Se presenta prácticamente en todas las regiones del mundo, en todos los climas de este mundo, y se puede presentar en sistemas de producción tanto de carne como sistemas de producción de leche. En lugares de importancia tenemos pues a México, a Etiopía, a Polonia, Bélgica, Suecia, Polonia, España, Argentina, Colombia, Ecuador, Sudáfrica incluso. Signología clínica. Lo que vemos ya por individuo por cada vaca va a ser fiebre, lo que mencionaba anteriormente, de 40 a 41 grados, tos seca, depresión y letargo, descarga nasal, lo que les mencionaba de una secreción purulenta, al bajar su consumo de alimento y agua, anorexia, secreción ocular, un poco similar a la descarga nasal, taquipnea y disnea. Y bueno, como les venía mencionando, eh, este virus afecta tanto a vacas y hay otro virus que pertenece a este mismo género, pero no de la misma especie, que afecta a cabras y a borregas. Transmisión. La transmisión va a ser directa, ya sea por aerosoles, por contacto con las secreciones tanto nasales como orales, y va a ser por contacto directo, algún fomite, mmm, entre animales infectados y principalmente por aerosoles. Y esto se da gracias a ambientes cerrados, a hacinamiento, a estrés por el manejo que se les da y a condiciones de mala higiene que incrementan la proximidad entre animales y entre el ambiente sucio. Patogenia. En primer lugar tenemos al ingreso. El virus entra al organismo principalmente por inhalación de partículas virales en el aire, adheridas o gotas respiratorias o aerosoles excretados por los animales, como ya les mencionaba. Las partículas virales contactan con la mucosa de las vías respiratorias superiores, narinas y nasofaringe, y luego descienden al tracto respiratorio inferior. La incubación suele durar de 2 a 5 días y para que se presenten los signos clínicos ya mencionados. Como número 2, la replicación viral. Una vez se adhiere el virus, se fija a las células epiteliales de la mucosa y entra a iniciar la replicación. El virus posee todas las proteínas que ya les había mencionado de superficie, como la proteína F, y mediante fusión de membranas facilita la entrada al genoma viral al citoplasma de la célula. Y bueno, la replicación ocurre normalmente en células epiteliales ciliadas del tracto respiratorio superior, en células bronquiolares y en homocitos tipo 2, o sea, en pulmones. Y pues bueno, durante la replicación se producen nuevas partículas virales o viriones. Bueno, número 3. ¿Hay viremia? En pocas palabras, no, ya que no se disemina por viremia, es decir, no entra en grandes cantidades al torrente sanguíneo. 4. Órgano blanco o órgano diana. Su principal órgano blanco es el pulmón y más específicamente los bronquiolos y alvéolos.
aunque llega a afectar también las narinas y nosofaringe. Número 5. Infección. Daño directo y respuesta inflamatoria. Como daño directo, tenemos a la destrucción a estas células epiteliales a las que se adhiere y causa su pérdida. Y respuesta inflamatoria. La infección induce la liberación de citocinas y quimiosinas, como neutrófilos, macrófagos y otras células del sistema inmune. Esta respuesta es un factor que intensifica o aumenta las secreciones, todos los mocos que ya veíamos en la vaca. Y eliminación. Este es a través de las mismas secreciones que ya les mencioné. Para el diagnóstico clínico, nosotros le preguntamos a un laboratorista, bueno, a un ingeniero agrónomo zootecnista que trabaja en el laboratorio de la UNAM. Su nombre es Carriet Ánimas Lázaro. Y le hicimos las siguientes preguntas. ¿Qué muestras y cómo tomarlas y enviarlas? En el caso de este virus, se trabaja principalmente con hisopados nasales. Em, Como ya los vimos en nuestras prácticas que hemos tenido, un hisopado nasal es muy sencillo, solamente hay que tener mucho cuidado a la hora de tomarlos y que esta muestra quede libre de contaminación. ¿Qué pruebas se utilizan? Para estas, con estos hisopados normalmente se le hacen métodos moleculares y métodos serológicos, ya sea PCR o ELISA. ¿Quién las realiza? En el caso de este laboratorio, la realiza el personal de laboratorio, ya sean médicos veterinarios o algún biólogo. ¿Y cómo se realizan? Aquí, en resumen, se extrae el RNA del virus y se convierte a DNA por retrotranscripción y ya es como ya se puede hacer una PCR normal. En el caso de la ELISA, se hace un poco diferente. Se hace algo que ellos le llaman sándwich. En 99, no, 96 pocillos se fijan con antígenos virales y luego añaden el suero del animal y luego otros anticuerpos secundarios con una enzima que va a ser la que va a reaccionar y va a producir un cambio de color. Este cambio de color va a indicar la presencia y la cantidad de virus o anticuerpos específicos de este virus. ¿Y cuánto cuesta? Pues bueno, aquí nos mencionaron que el costo va desde los 400 hasta los 900 pesos. Prevención, control y erradicación. Primordialmente tenemos a la bioseguridad. Por ejemplo, poner barreras externas de bioseguridad y controlar más el movimiento de animales, de vehículos e incluso de personas que se tiene hacia el hato. También organizar un poco más el comercio y el transporte de estas vacas, de este ganado, y con ciertos protocolos. Mantener igual limpio el ambiente, bien ventilado, con poca cantidad de animales, baja densidad de animal, y pues reducir lo más posible el estrés por transporte o por manejo. E igual, algo importante es separar a los animales nuevos o enfermos de los animales que ya se tienen. Luego, por otro lado, se tiene a la vacunación. Esto es preventivo meramente, ya que existen vacunas que incluyen antígenos de este virus, son combinados, son modificados y ayudan a generar una respuesta inmune. Ya se tiene como este reconocimiento a este virus gracias a estas vacunas. Incluso se llegan a vacunar a hembras gestantes para que el calostro y el calostro que le den al becerro que va a tener, ya va a tener como estos anticuerpos ante este virus. Y pues bueno, CRB, dado que este virus es como un pilar, una parte importante del CRB, ya hay estrategias de prevención que incluyen a este virus. Ya no es necesario como aislarlo,
porque ya se incluye en el CRB tratamiento. Y pues, como les digo, no se basa en un antiviral en específico, sino más bien en el manejo que se tiene, en la bioseguridad que maneja el establo y pues controlar si se llegan a tener más complicaciones después de la infección de este virus. Y pues lo mismo, como es un patógeno primario del CRB, no hay un fármaco directamente que lo elimine, sino a todo este complejo. Marco jurídico. Y bueno, en cuanto a leyes, no se tiene, o bueno, en este virus no es estrictamente reportable. No necesariamente tienes que reportar que tienes un caso de este virus, ya que no, no es comparable como a una fiebre aftosa, a una brucelosis, tuberculosis, em, que ya cuentan con las campañas y normas oficiales específicas. Este no está sujeto a alguna legislación sanitaria de control obligatorio y bueno, su control, pues lo mismo, se marca ya en el manejo del complejo respiratorio bovino, del CRB. Y pues bueno, mm, sí puede ser reportado y puesto en control según la Senacica y la SADER, pero pues no existe una norma oficial mexicana, no existe una NOM que nos diga que obligatoriamente tenemos que reportar un caso de este virus. Y pues bueno, la OMSA pues solo no nos menciona nada más que prevención, vigilancia y notificación de en algunas enfermedades, no específicamente de esta. Aspectos de salud pública. Bueno, con todo esto, eh, ven, este virus no representa un riesgo directo de infección humana, es decir, no se considera una enfermedad zoonótica, ya que no existen evidencias de que este virus en específico se transmita a personas ni cause enfermedad en humanos bajo condiciones naturales. Sin embargo, hay un virus muy relacionado, que es el virus respiratorio sincitial humano, pero no se ha demostrado que el BRCB se pueda cruzar esta barrera de especies y se queda solamente en bovinos. Bueno, hasta aquí sería todo. Estas serían mis fuentes consultadas y pues espero les haya servido y ayudado.